Bienvenidos a Inforedes. Mucha atención a esto. Rusia ha advertido este jueves sobre el riesgo de guerra nuclear. El ministro de Exteriores, Lavrov, ha dicho que en una guerra con medios convencionales entre potencias nucleares el riesgo de que degenere en una guerra nuclear es enorme. Por su parte, Emmanuel Macron, de visita en Washington, ha dicho que tiene previsto hablar con Putin en los próximos días y junto al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha comprometido a apoyar a Ucrania el tiempo que sea necesario. Cuando se cumplen 281 días de guerra en Ucrania, alrededor de 6 millones de abonados a la red eléctrica, el 40% sigue sin funcionar, están sin suministro entre la capital ucraniana y las regiones de Kiev, Gerson, Vinnytsia, Leópolis, Odessa, Khmelnytsky y Cherkasy. Al menos, 9 personas han muerto en incendios domésticos cuando intentan combatir temperaturas bajo cero con generadores de emergencia, velas y bombonas de gas. Ucrania ha despedido al ingeniero jefe adjunto de su central de Zaporilla, ocupada por Rusia, acusándolo de colaborar con las fuerzas de Moscú y de traición, dijo la empresa estatal de energía nuclear Energoatom. Un día antes, Rusia dijo que había ascendido a Yuri Chernychuk a director de la nuclear. Ucrania limitará las actividades de organizaciones religiosas que tienen vínculos con Rusia, aseguró este jueves el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en su alocución diaria. El Consejo de Seguridad Nacional y Defensa ha dado instrucciones al gobierno para que proponga un proyecto de ley al Parlamento sobre la proscripción de las actividades en Ucrania de organizaciones religiosas afiliadas a centros de influencia en Rusia, dijo el mandatario. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha alertado de que, más allá del ataque registrado el miércoles en la embajada en Madrid, se han producido otros hechos alarmantes en otros edificios diplomáticos ucranianos en el extranjero. Ha habido otros hechos alarmantes, no relacionados con explosivos, sino con el envío de amenazas muy concretas a la embajada de Ucrania, ha denunciado el ministro, quien no ha profundizado en más detalles. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este jueves que nunca presionará a los ucranianos para que acepten un compromiso inaceptable para ellos sobre la agresión rusa, porque eso no construiría una paz duradera. En una rueda de prensa junto a su homólogo estadounidense Joe Biden, agradeció a Estados Unidos la ayuda prestada a Kiev y advirtió contra cualquier abandono de Ucrania, que, según dijo, pondría en peligro la estabilidad mundial. El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó este jueves que está dispuesto a hablar con su homólogo ruso, Vladimir Putin, pero solo para acabar la guerra en Ucrania. Estoy preparado para hablar con Putin si decide que está preparado para buscar formas de acabar con la guerra, afirmó Biden en una rueda de prensa en la Casa Blanca junto al mandatario francés, Emmanuel Macron. Biden dijo que esa conversación con Putin ocurriría, hipotéticamente, mediante consultas con Francia y el resto de sus aliados de la OTAN. Más de 1.300 prisioneros ucranianos fueron liberados en intercambios con Rusia desde que comenzó la guerra en febrero, anunció el jueves el presidente Volodymyr Zelensky tras un nuevo intercambio entre Kiev y Moscú. No pararemos hasta que los recuperemos a todos. Tras el intercambio de hoy, 1.319 héroes ya han regresado a casa, dijo el presidente ucraniano en Telegram. Según su jefe de gabinete, Andriy Yermak, 50 defensores de Ucrania fueron liberados el jueves, entre ellos los defensores de Mariupol y Azovstal, la acería de esa ciudad portuaria del sur de Ucrania que fue bombardeada por el ejército ruso hace unos meses antes de caer. El ejército ruso tomó hoy la localidad de Kurdyumivka, a 12 kilómetros al sur de Bakhmut, la cuarta tomada en los últimos 2 días, según el Ministerio de Defensa de Rusia. A consecuencia de las acciones ofensivas de las tropas rusas, la localidad de Kurdyumivka, en la República Popular de Donetsk, fue totalmente liberada de las unidades del ejército ucraniano, aseveró el mando ruso en una nota. La víspera, el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber tomado el control de las localidades de Andrivka, Beloivivka y Persetravnia, en la región de Donetsk. La primera ministra estonia, Kaja Kallas, advirtió este jueves de la posibilidad de que haya que introducir apagones controlados en el país báltico si los ciudadanos no reducen su consumo eléctrico. A largo plazo, dijo Kallas a la televisión pública ERR, la solución para paliar la escasez energética pasa por invertir en nuevas fuentes, en plantas de producción y en interconexiones con otros países, informa EFE.
Sin embargo, a corto plazo, la única solución es reducir el consumo o introducir interrupciones de suministro controladas durante algunas horas en ciertas regiones, en particular si el invierno es especialmente frío, enfatizó. El jefe de la diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, pidió el jueves a la Unión Europea incluir a la industria rusa de misiles en su nuevo paquete de sanciones, tras los bombardeos de Moscú que dañaron infraestructuras energéticas de Ucrania. Tras múltiples reveses en el terreno, Rusia empezó en octubre a atacar las instalaciones energéticas ucranianas, lo que causó graves daños y privó de electricidad a millones de ucranianos. Josep Borrell y yo estamos de acuerdo, una guerra total contra Ucrania significa un apoyo total a Ucrania, tuiteó Kuleba tras una reunión con su homólogo europeo, al margen de un encuentro de la OSCE en Łódź, Polonia. He agradecido a la Unión Europea su ayuda constante en materia de defensa y he señalado que las próximas sanciones de la Unión Europea tendrían que incluir las que afectan a la industria rusa de producción de misiles, se tiene que poner fin, exhortó. Hasta ahora, la Unión Europea prohíbe las exportaciones hacia Rusia de bienes de doble uso y de productos tecnológicos que pueden contribuir a las capacidades de defensa y seguridad de Rusia. También prohíbe el comercio de armas y armas de fuego de uso civil y el comercio de municiones, de vehículos militares y equipamiento paramilitar. El 24 de noviembre, los últimos bombardeos masivos rusos con misiles contra instalaciones energéticas dejaron a oscuras y en el frío a regiones enteras de Ucrania, incluida la capital Kiev. Ucrania, que despidió al jefe adjunto de la central nuclear de Zaporilla, ocupada por Rusia, acusando a Yuri Chernyshuk de colaborar con las fuerzas rusas, hizo un llamamiento al resto del personal ucraniano de la central más grande de Europa a permanecer leal a Kiev, informa Reuters. Rusia debe retirar su armamento pesado y su personal militar de la central de Zaporilla para que los esfuerzos del organismo de control atómico de la ONU por crear una zona de protección tengan éxito, declaró el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba. La ciudad ucraniana de Gerson, recientemente liberada, ha perdido el suministro eléctrico tras un intenso bombardeo de las fuerzas rusas, dijo el jueves el gobernador regional. Gerson, que había soportado semanas sin servicios básicos como agua corriente y electricidad, recuperó parcialmente su suministro de energía la semana pasada después de que las fuerzas ucranianas reconquistaran la ciudad del sur de las fuerzas rusas a principios de noviembre. Yaroslav Yanushevich, gobernador de la región de Gerson, culpó a los bombardeos rusos del nuevo corte de energía y dijo en un comunicado en la plataforma de mensajería Telegram que los trabajadores del sector energético estaban trabajando para solucionar el problema, informa Reuters. Después de vivir bajo la ocupación rusa durante casi 9 meses, los residentes de Gerson se enfrentan ahora al peligro de bombardeos regulares en algunas partes de la ciudad por parte de las tropas rusas, que solo se han retirado a la orilla opuesta del río Dnipro.